Buenas, ¿cómo están? Saludos a todos. Esta semana continuaremos hablando sobre la planificación. Estuvimos viendo diferentes componentes de la planificación en las semanas anteriores y estuvimos viendo cómo realizar una planificación diaria. Vimos que teníamos que poner objetivos, qué características tenían esos objetivos, después los contenidos y después más o menos cómo tengo que hacer una ficha para planificar el día de trabajo. Después esa planificación tiene que tener tres partes, todo eso ya vimos. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las actividades y qué relación tienen las actividades con el método. Las actividades son las tareas que se realizan para tratar de alcanzar el objetivo propuesto. Todos los ejercicios, juegos, tareas jugadas, cualquier tarea que se utiliza son las herramientas esas que tenemos para tratar de alcanzar el objetivo. Si hablamos que el objetivo es la intención que tiene el docente de enseñar, el para qué, hablamos que los contenidos es lo que vamos a enseñar, las actividades sería cómo voy a hacer para tratar de alcanzar lo que me propuse. Siempre cuando planteo las actividades tengo que tener en cuenta los principios metodológicos básicos. Ya lo vimos en clases anteriores, que son el principio de progresividad, ¿se acuerdan que tienen que ir realizando actividades con complejidad creciente, con dificultad creciente? Tienen que ir de lo conocido a lo desconocido y de lo fácil a lo difícil. Eso tengo que tenerlo en cuenta siempre al momento de aplicar las actividades, inclusive en actividades seguidas. Si hoy yo me planteé enseñar sobre un tema y hice ciertas actividades, la clase que viene, si sigo en el mismo tema, tengo que hacer con una complejidad y una dificultad mayor a la que hice esta semana. Eso se llama secuenciar las actividades. Hacer una secuencia que tenga un mismo hilo conductor y que todas las tareas, las actividades que se realicen estén relacionadas entre sí y para tratar de alcanzar el objetivo. Y después, ¿qué tipo de tareas puedo realizar? Pueden ser, ya lo vimos en la teoría, juegos, tareas jugadas o tareas de movimiento. También pueden ser circuitos, pueden ser charlas, videos, cualquier tarea que yo realizo con la intención de tratar de alcanzar el objetivo que me propuse es una actividad. Después, si nos ponemos a mirar acá en este cuadrito que tenemos sobre la derecha, dice, el docente tiene la gran responsabilidad de determinar qué contenidos se explicitan y cuáles no, a partir de los que emergen de las actividades o están implícitos en ellas. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando realizamos tareas para tratar de alcanzar un objetivo, nosotros explicitamos contenido. Por ejemplo, si vamos a realizar tareas y nuestro objetivo es trabajar los contenidos que son el pase y la recepción de Humble, por ejemplo, las tareas que yo voy a hacer como contenido explícito van a tener el pase y la recepción, el Humble. Pero también voy a trabajar otras cosas junto con eso. Puedo que trabaje la movilidad, la marca, la desmarca, el desdoble, la cortina, un montón de otras acciones que voy a realizar que también son contenidos y que están implícitos en la tarea. Pero mi objetivo no es ese día mejorar sobre ese tema. Igual lo trabajo, pero no es mi objetivo incidir sobre ellos de forma específica. La actividad tiene una relación directa con el método. Yo tengo actividades, tengo contenidos que voy a enseñar y después tengo que seleccionar qué método voy a utilizar para enseñar ese contenido, ese tema que yo voy a tratar de enseñar. ¿Qué sería el método? El método sería la forma en que la forma que yo voy a utilizar para explicar o para trabajar ese tema. Existen, después vamos a ver, tres formas de trabajar un mismo contenido. En la próxima diapositiva le voy a explicar claro, pero lo que tengo que tener en cuenta que la forma que yo voy a trabajar puede ser unidimensional
o multidimensional. Unidimensional son todas las tareas que tienen una dimensión sola. Por ejemplo, yo voy a trabajar pase y recepción en fútbol. Si hago pases enfrentados, dos compañeros, uno enfrenta al otro, que se pasen la pelota, estoy trabajando una dimensión sola. Si nos ponemos a pensar, el deporte, el cual estamos comentando en ese momento, que es el fútbol, tiene diferentes acciones técnicas, tácticas, físicas y emocionales. Y yo estoy incidiendo sobre un elemento de todos los elementos que forman el deporte, que es el pase y la recepción. Ahora, si yo voy a trabajar el pase y la recepción y hago, por ejemplo, un 2 contra 2, un bobito 2 contra 2, ahí yo estoy trabajando varias dimensiones del deporte. Estoy trabajando el pase y la recepción, pero también la marca, la desmarca, la movilidad, las coberturas, eso como acciones tácticas. Podemos estar trabajando las líneas defensivas, iniciando a trabajar la línea defensiva. Después como componentes emocionales estamos trabajando un montón de cosas. Estamos trabajando la ansiedad, la empatía, estamos trabajando la toma de decisiones, saber cómo resolver problemas, y tiene componentes sociales también porque estoy trabajando en grupo. Entonces, estoy trabajando el mismo contenido, que sería el pase y la recepción, de dos formas diferentes. La primera, unidimensional, donde hay poca toma de decisiones, y la segunda, multidimensional, donde la persona para poder ejecutar o realizar esa tarea tiene que pensar mucho. Siguiendo con el tema que veníamos hablando, cuando voy a plantear tareas que pueden ser unidimensional o multidimensionales, esos son los métodos que yo utilizo. Es la forma que yo utilizo para enseñar algo. Generalmente, la forma analítica, el método analítico, trabaja muy pocas dimensiones. Y generalmente el método global trabaja muchas dimensiones. Si nos ponemos a pensar que es analítico, dice que son tareas que se trabaja solamente una acción del juego, que tiene sus ventajas y sus desventajas, y generalmente son en relación a la pelota. Por ejemplo, de las dos tareas que les planteé, que una era pases enfrentados y la otra era una tarea de un 2 contra 2, bobito, la de pases enfrentados sería analítico. ¿Por qué? Porque yo estoy reproduciendo solamente una situación del juego. Y la otra sería método global. ¿Por qué? Porque el método global trabaja varias situaciones del juego en sí. En el método global tienen que intervenir. En el primer método, en el analítico, intervienen solamente los compañeros y la pelota. No hay adversarios. En el método global sí, intervienen los compañeros, la pelota y el equipo rival. También tengo que tener en cuenta que el método global trabaja todas las fases del juego. Si nos ponemos a pensar, todos los deportes colectivos tienen 4 fases. Una fase de ataque, donde se trata de realizar un punto. Una fase de defensa, donde se trata de evitar que les realicen un punto. Y 2 transiciones. Cuando tengo la pelota y la pierdo, bajo a marcar. Entonces, una transición de ataque a defensa. Y cuando estoy defendiendo y recupero la pelota, paso a ser atacante. Entonces, estoy realizando una transición de defensa-ataque. El método global tiene esas 4 fases del juego. Las 2 transiciones de ataque-defensa, de defensa-ataque, tiene una fase de ataque y tiene una fase de defensa. Entonces nos ponemos a pensar, por ejemplo, el voleibol, por más que no haya contacto, presenta todas esas situaciones. Presenta una fase de defensa cuando no tiene la pelota, presenta la transición cuando recuperan la pelota y presenta una fase de ataque y después una transición de ataque-defensa, que es después que ataque, cómo organiza el equipo para volver a estar en la fase defensiva. Ambos métodos son buenos. No es que un método sea bueno y el otro sea malo. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. El método analítico, por ejemplo, tiene como ventaja que permite aislar una acción, una situación, y reproducirla muchas veces. Entonces, si yo tengo un error técnico, por ejemplo, puedo realizar un ejercicio donde se dé ese gesto técnico. Por ejemplo, yo tengo errores al rematar al arco, puedo realizar ejercicios donde se rematen muchas veces al arco y la persona que está ejecutando logra realizar ese gesto técnico muchas veces para tratar de corregir ese error.
Eh, y el método global tiene como ventaja que trabaja muchos gestos a la vez, muchas tareas, muchos componentes del deporte a la vez. Pueden ser acciones técnicas, tácticas, físicas, pedagógicas, y pueden tener elementos o no. Si ven, los métodos son bien opuestos. La ventaja de uno es la debilidad del otro. Por ejemplo, la ventaja del analítico es la debilidad del método global. ¿Cuál es la debilidad del método global? Que al depender de diferentes situaciones, son trabajos donde no sabe cómo, la persona no sabe cómo se van a resolver los problemas que se enfrentan. Muchas veces si alguien tiene algún error técnico o táctico y no sabe cómo desarrollarse solo, puede tratar de tener la posibilidad esa de quedar escondido en el juego, de no realizar muchas acciones o de realizarlas de una forma mal y no se nota tanto cómo corregir. Entonces, la ventaja del analítico es esa, que puedo repetir muchas veces. La desventaja del global es esa, que no puedo repetir muchas veces una misma acción. Y la ventaja del método global es que puedo realizar diversas acciones técnicas, físicas, tácticas, psicológicas. Y la desventaja del método analítico es esa, que solamente puedo incidir sobre una acción específica del juego. Y no es algo real. Si se ponen a pensar, por ejemplo, pase y recepción de forma analítica, haciendo pases enfrentados, en ningún deporte existe esa acción específica. ¿Por qué? Porque en el deporte tengo que tener en cuenta diferentes tiempos y espacios en función de lo que están haciendo mis compañeros y lo que está haciendo el rival. Y en ese ejercicio yo estoy haciendo pase y recepción sin tener ninguna limitante de tiempo y espacio, entonces no es una acción real y específica del deporte. Después la motivación de los dos métodos. En el analítico, al ser tareas que trabajan solamente un, una acción específica del juego, tienen una motivación muy baja o mucho más baja que el método global. Y dependiendo de la complejidad que se le dé a los ejercicios. Hay ejercicios analíticos que son más complejos y que tienen una buena motivación. Pero generalmente el método global, porque estoy realizando una acción de competencia en sí, un juego donde se dan todas las fases del juego, es mucho más motivante que el método analítico. Eso no quiere decir que tenga que utilizar solo el método global o solo el método analítico. Los dos métodos son buenos. Lo que yo tengo que hacer es saber cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos para saber cuándo, cómo y por qué utilizarlos. Después tenemos que ver los mecanismos que estimula cada uno de estos métodos. Tenemos el mecanismo de percepción es de analizar todo el ambiente de las situaciones que se pueden dar. Después el mecanismo de decisión, las decisiones que puedo tomar yo después de analizar el ambiente. Y después el mecanismo de ejecución, que yo analicé el ambiente, tomé la decisión, cómo lo ejecuto. Si vemos en el analítico, el mecanismo de percepción es muy bajo. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy diciendo a la persona lo que tiene que hacer. Tiene que controlar la pelota con la derecha, pasar con la derecha, después controlar con la izquierda, pasar con la derecha, y yo ya la persona ya sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, el mecanismo de percepción en el método global es máximo, porque el deporte depende de la situación, o sea, la tarea depende de la situación, de cómo se plantee esa situación en ese momento específico del juego. Entonces, el mecanismo ese de percepción es mucho más elevado. Mecanismo de decisión en el método global es nulo, no se toman muchas decisiones porque ya generalmente ya está la tarea, la actividad ya está estipulada como debe realizarse y las personas solamente las ejecutan. Sin embargo, en el método global es máximo el mecanismo de decisión. ¿Por qué? Porque las personas no saben lo que va a pasar y tienen que estar continuamente tomando decisiones para poder resolver las situaciones que se dan en los juegos. Después, el mecanismo de ejecución en el método global es máximo. ¿Por qué? Porque me permite ejecutar una acción muchas veces. Sin embargo, el mecanismo de ejecución en el método global es medio porque depende de varios factores que yo pueda ejecutar una acción o no. Por ejemplo, hablamos muchas veces del pase. Si yo soy muy bueno desmarcándome,
obviamente yo voy a poder recibir la pelota para pasar. Ahora, si yo tengo errores en la desmarca, mi oponente va a estar siempre, no le voy a dar opción de pase a mi compañero porque mi oponente va a estar muy cerca y no voy a recibir mucho la pelota. Y esos son los dos métodos que vamos a hablar. Yo les hablé de un tercer método hoy que sería el mixto. Acá tenemos, miren, método mixto serían tareas o ejercicios que tienen componentes de los dos. Por ejemplo, los ataques contra defensa, como 4 atacantes, jugar contra 4 defensa, es mixto. ¿Por qué? Porque los atacantes atacan, los defensas defienden, pero no hay transiciones. Los defensas no pasan a ser atacantes y los atacantes no pasan a ser defensas. Entonces es mixto. O si no, hay ejercicios donde yo empiezo haciendo analítico y termino haciendo un global. Ese también es mixto. Por ejemplo, empiezo conduciendo la pelota, hago un zigzag, hago tales ejercicios, levanto un centro y ahí en el centro juegan 2 contra 2. Dos compañeros, otros 4 compañeros. Bueno, ese es mixto. Comienza siendo analítico y termina siendo global. O puede ser lo opuesto. Juego un 2 contra 2, cuando suena el silbato, hago un pase en profundidad y el otro hace un remate, otro compañero. Empieza global y termina analítico. Por lo tanto, es mixto. Bueno, espero que les quede claro cuáles son los métodos, qué son las actividades, y si alguno tiene alguna duda, durante la semana, como siempre, puede comunicarse, que con gusto estaremos aclarando esas dudas. Espero que pasen bien, que se sigan cuidando y nos ponemos a las órdenes. Saludos.